El Plan C. Con C, de comunista. Por Jonathan Romero. La economía mexicana se encuentra en un lugar privilegiado. Después de sus primeros años, Obrador ha logrado un crecimiento económico favorable y muy exitoso en la región. Los economistas marginalistas no creían en la apuesta de la economía moral o el humanismo mexicano, pero el revés es muy claro, y los datos hablan por sí mismos. Los análisis técnicos no pueden ocultar, bajo ningún escenario, este importante dato, pues para 2023, la tasa de aumento del Producto Interno Bruto quedará por arriba de 3%, y en 2024, esa misma variable tendrá un desenvolvimiento notable. El neoliberalismo no puede comprender el éxito de esta cuarta transformación, y aquí se desarrollarán algunas líneas claves. El consumo interno, tanto público como privado, logró ser el protagonista más interesante de este sexenio. Desde el año 2020, su crecimiento se convirtió en la clave para amortiguar la caída que se derivó de la crisis sanitaria. El gobierno de Obrador utilizó la máxima de que la demanda efectiva debe estimularse mediante el gasto social, y así, lograr que la crisis de subdemanda no se agudice en los momentos de depresión económica. La redistribución del ingreso es una pieza clave en las políticas públicas para que la izquierda pueda planear una transición hacia un horizonte hacia la misma izquierda. La pobreza debe controlarse de alguna manera y el gasto social es el mejor aliado, aunque a muchos eruditos no les guste tanto. La inversión fija bruta se activó este 2023, aunque su desenvolvimiento está en todo este sexenio, pero su presencia aumenta significativamente en este año. La recuperación de la soberanía energética ha jugado un papel importante, ya que el país logra incentivar de alguna manera la corrección de las desigualdades regionales en el país. Los aeropuertos juegan un papel muy interesante, y en especial, el de Tulum se vuelve central en el desarrollo económico en México. Los trenes juegan un papel muy importante en la creación de polos de desarrollo, en donde la inversión fue dirigida para salvar a la zona sur del retraso que el imperialismo ha impuesto en aquella región. La inversión pública ha sido la gran maestra del buen desempeño de esta economía, y todo apunta a que la estrategia ha sido bien planteada por la actual administración pública. La cuestión fiscal ha jugado un papel muy interesante, ya que la política fiscal hizo un papel extraordinario para asegurar las finanzas públicas sanas. Raquel Buenrostro mostró una gran maestría en la tributación, y la recaudación tuvo un desempeño memorable. La derecha cuestionaba el robo por parte de la corrupción, y con hechos, el desempeño de este gobierno deja muy claro que el país era ineficiente por la estructura corporativa que había secuestrado a esta nación. La corrupción es una enfermedad crónica que cualquier partido de izquierda debe superar en su gobierno, para que los resultados cambien para bien. La planificación económica plebeya fue el gran proyecto de esta cuarta transformación, en donde la reproducción de la riqueza queda fijado un solo objetivo. Por el bien de todos primero los pobres. Este gobierno ha entrado como un competidor natural, y las oligarquías financieras encontraron un freno a sus apetitos voraces e insanos. Mientras el capital financiero utiliza su poder económico, para violentar a la sociedad en su conjunto, y así las ganancias crezcan a costa de la sociedad. Por otro lado, el gobierno de Obrador colocó en el centro que la economía busque resolver los problemas de fondo, que es el empobrecimiento de la sociedad mexicana. Frente a este proceso, Claudia Sheinbaum propone crear un segundo piso a esta 4T, y esta estrategia debe encaminarse hacia el famoso Plan C. Ganar las suficientes diputaciones y senadurías para tener el control del Congreso mediante la mayoría calificada. De esta manera, el proyecto de nación de izquierda puede impulsar reformas constitucionales de gran calado, para que una sociedad más justa se siga construyendo bajo el ideal de que por el bien de todos primero los pobres. Pero la izquierda no se ha planteado en lo más mínimo qué tipo de reformas necesita esta nación. Aunque las iniciativas son multidimensionales, también es cierto que hay que luchar por una economía diferente, más humanista. Una reforma en materia económica debe plantear, sin ningún problema, que la economía no debe estar al servicio de los intereses oligárquicos, y que el objetivo es garantizar la felicidad de la sociedad en su conjunto. Una planificación económica proletaria significa garantizar el bienestar de gran parte de la sociedad, en donde el dinero no sea lo más importante, y que nadie sufra de carencias. Para esto, la conexión entre consumo y producción debe estar regulada por el valor de uso y debe dejarse de lado el valor de cambio. La materia de política económica debe dejar su carácter basado en la crematística, y debe buscar su referente científico.
La lucha por una sociedad más justa también debe basarse en encontrar una sociedad cuyo eje deje de ser el enriquecimiento, y se base en el florecimiento de la vida, tanto humana como de la naturaleza. Frente a esto, el artículo 27 debe cambiar sustancialmente, ya que la propiedad del suelo y subsuelo no puede estar sujeta a la valorización económica, sino que su horizonte debe estar al servicio de las necesidades históricas y culturales de los mexicanos. La propiedad de la tierra debe basarse en la nacionalización de las fuentes de riqueza de este país, y que un proyecto de izquierda defina las líneas de beneficio de esos recursos con base en el valor de uso. La tierra debe volver a las manos de quien en verdad la produce, y esta es la clase trabajadora, pero debe hacerse mediante un proyecto bien definido, que en este caso estará bajo el control de un Estado plebeyo. Desde aquí, la proyección estará marcada con la posibilidad de que el campo mexicano pueda desarrollarse de manera sistemática, con base en los valores del humanismo. La reforma fiscal es muy importante frente a este proyecto nuevo, ya que los ingresos del Estado deben garantizarse sin ningún problema. Los impuestos que se deben detonar tienen que estar basados en las ganancias monopólicas, y también el gravamen debe enfocarse en las transacciones entre las clases dominantes. Es decir, aquellos que no pagan nada al fisco, pues en estos momentos, deben colaborar para el desarrollo del país. Por otro lado, un impuesto urgente es a la propiedad de la tierra, para que las zonas improductivas sean reactivadas de alguna manera, y con ello incentivar una competencia interna dentro del país. Una reforma fiscal y una buena reforma agraria podrían sacar a este país del atraso. La reforma monetaria también se hace muy necesaria, ya que el sistema financiero solo está al servicio del capital ficticio. En ese caso, las tasas de interés solo regulan la tasa de ganancia de las oligarquías financieras, y el apetito por las ganancias bancarias incrementan de manera galopante. Pero una reforma en esta materia debe servir a los intereses de esta nación, es decir, una banca nacional debe invertir su dinero en el mejoramiento de la economía nacional. La industrialización es el camino más corto hacia una revolución económica, y por ende, las fuerzas productivas deben fortalecerse en esta situación. Pero aquí la cuestión es transitar de un modelo de banca que se pone al servicio de la usura, a una banca de desarrollo nacional. Una reforma laboral no solo es una cuestión central, sino que la izquierda tiene una deuda pendiente con la clase trabajadora. En un país donde los trabajadores trabajan arriba de 48 horas por semana, y que sus vidas se van en el transporte y la fábrica. Entonces la política humanista debe encontrar la forma para mejorar sus vidas. Por eso, una reforma debe contemplar al menos las siguientes ideas: 1. Reducir la jornada laboral a 20 horas por semana. 2. Garantizar su derecho de organización en plena libertad. 3. El salario debe contemplar la cantidad de bienes subsistencia para reproducir su fuerza de trabajo. Y 4. El Estado mexicano debe ofrecerles servicios públicos de calidad, cobertura universal y gratuitos. La clase trabajadora es el corazón del sistema capitalista, y cualquier proyecto emancipador debe garantizar mejores condiciones de vida. De esta manera, concluimos que un plan C sí es posible, y también es necesario. Pero esa C debe estar encaminada al gran horizonte político que la humanidad debe proyectar hacia el futuro. El comunismo. La economía comunista es el gran reto de la sociedad del siglo XXI, y todos debemos apoyarla para encaminar a la humanidad hacia ese mundo. La economía debe garantizar la felicidad de la humanidad, y eso no se consigue en esta sociedad en decadencia y decadente. La transformación también es una cuestión central, pero esta debe planear el camino hacia un verdadero cambio de época, que en todo caso, es la producción de una sociedad comunista. Algo es muy cierto: si queremos un proyecto humanista, entonces este debe ser comunista.